Estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y cuando celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción, estamos celebrando nada más y nada menos que la fiesta de la primera criatura salvada por Dios. Criatura porque fue creada por Dios. Y la primera salvada porque Dios la salvó gracias a los méritos de Jesús, en previsión de la redención de Jesús. Vamos a verlo. Decimos que la Iglesia es santa, y es verdad, pero a la vez también decimos que la Iglesia es pecadora, y también es verdad. La Iglesia es santa porque tiene los medios para santificarnos, como son la palabra de Dios y los sacramentos, y también porque el fundador de la Iglesia fue Jesús, que es el 3 veces santo. Pero a la vez también decimos que la Iglesia es pecadora. Y es verdad, la Iglesia es pecadora porque está formada por todos nosotros, y todos nosotros, sin excepción, somos pecadores. Pero hay una persona en la Iglesia, una sola, que no es pecadora. Y digo una sola, porque todos los demás, incluso los santos más grandes de la historia de la Iglesia, como por ejemplo un San José, al menos tuvieron un pecado. Tuvieron el pecado original, el pecado con el cual nacemos todos. La Virgen ni siquiera tuvo ese pecado. Pero si decimos que la Virgen no tuvo ningún pecado, a la vez también tenemos que decir que la Virgen fue la primera salvada, fue la primera redimida por Jesús. Y al decir esto, no tenemos que escandalizarnos por decir que la Virgen fue la primera salvada, porque eso no es ningún deshonor para la Virgen. Fue todo un honor que fuera la primera salvada de la humanidad. Y tampoco, al decir esto de la Virgen, tampoco estamos haciendo de menos a Jesús, porque la Virgen María en ese sentido fuera igual a él, porque la Virgen María no tuvo ningún pecado como tampoco lo tuvo Jesús. Pero eso ni es hacer de menos a la Virgen, ni tampoco es hacer de menos a Jesús, como ahora veremos. Una obra es grande por dos razones. En primer lugar, una obra es grande por el amor de la persona que hace la obra. Cuando una acción se hace con mucho amor, ya esa obra está siendo grande. Por el amor del que hace esa obra, por el amor de la obra realizada. Pero también una obra es grande por sí misma, por el resultado de esa obra que se ha realizado. En primer lugar, vamos a ver al realizador de la obra. Y el realizador de la obra es Dios. Y la obra creada es la Virgen María, que además iba a ser la madre del creador de la obra. ¿Qué hijo que ama a su madre no quiere tener la mejor madre? ¿Qué hijo que ama a su madre no quiere tener a una madre llena de virtudes? Pues si eso lo quiere cualquier hijo, ¿cuánto más Jesús, que ha sido el mejor hijo de la humanidad? Entonces es lógico que Jesús quiera a una madre con la mayor de las virtudes, con todas las virtudes, porque es hijo, porque ama y quiere una madre perfecta, quiere una madre llena de virtudes. Pero es que además este hijo, además de ser hijo, es Dios. Y como Dios lo puede todo. Así que si Dios lo puede todo y además por ser hijo ama, ¿en qué cabeza cabe que Jesús no se crease la mejor madre? ¿En qué cabeza cabe eso? Es de sentido común que Jesús se crearía a la mejor madre. Pero Jesús, como Dios y como todopoderoso que era, podía crearse a la mejor madre. Y como hijo, porque amaba, también podía crearse la mejor madre. Por lo tanto, porque pudo y porque quiso, Jesús se creó a la mejor madre, a la criatura más perfecta de la humanidad, a la primera salvada. Pero al decir que Dios se creó a una criatura tan perfecta como es la Virgen María, al decir esto, ¿estamos diciendo que la Virgen María es igual a Dios, como nos acusan algunos? No.
La Virgen María no es igual a Dios, por una razón muy sencilla, porque la Virgen María fue creada. Y además de ser creada, la Virgen María fue salvada. Y Dios ni fue creado ni fue salvado. Por lo tanto, no son iguales, aunque tenemos que afirmar, y así lo afirmamos los católicos, que la Virgen María es la criatura más perfecta de la humanidad y la primera salvada, la primera redimida por Jesús. Y en segundo lugar, una obra es grande por la obra en sí misma, por la obra realizada, en este caso, por la obra creada por Dios. Esa acción de Dios es tan grande porque lo que salió de las manos de Dios fue alguien muy grande. Nada más y nada menos que la Virgen María, la Madre perfecta, la Madre llena de virtudes, la Madre sin mancha, ni siquiera el pecado original. María es la obra de Dios más bella. María es la obra de Dios perfecta. Y esto sin méritos de la Virgen María, porque no creo que me equivoque al decir esto, pero no creo que la Virgen fuera consciente en el momento de su concepción de la obra tan grande que en ese momento Dios ya estaba haciendo en ella, porque Dios comenzó su obra en la Virgen María en el mismo instante de su concepción. Ahí, en ese momento, ya Dios la está creando sin pecado, sin el pecado original. Ahí ya, en ese momento, Dios está haciendo su obra maravillosa. Y todo esto, ya digo, sin que la Virgen fuese consciente de esto. En ese momento al menos no era consciente de ello, porque ni siquiera había nacido. Pero ya en ese momento Dios estaba haciendo su obra maestra, su obra más grande, su madre. Cuando nosotros hacemos una buena obra, esa buena obra nos hace mejores a nosotros. Esa buena obra nos enaltece a nosotros. Esa buena obra nos dignifica a nosotros. Esa buena obra nos hace más grandes a nosotros. Y en el caso de Dios podemos decir lo mismo. Dios no es menos por hacer su obra maestra, que es su madre, que es la Virgen María, la obra maestra de Dios. Pues eso que Dios hizo en María, porque iba a ser su madre, salvadas las distancias, Dios también lo quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios también quiere hacer una obra maestra en cada uno de nosotros. Ya he dicho que salvadas las diferencias, pero aunque se salven esas diferencias, esto no quita para que Dios quiera hacer también en nosotros una obra grandísima. Porque Dios también quiere que cada día, cada uno de nosotros, estemos más llenos de gracia. Y lo mismo que la Virgen María fue la primera salvada, Dios quiere también salvarnos a todos nosotros. Por eso entregó su vida en la cruz, para salvarnos a todos nosotros, para que nos encontremos un día con Él en el cielo. Allí podamos disfrutar con Él por toda la eternidad, con Él, pero también con su madre, con la Virgen María, la primera salvada. Y detrás de ella, todos nosotros también seremos salvados si acogemos la gracia del Señor. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.